La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles. Yo soy Pablo Veloso y vamos a continuar hoy recorriendo a Fausto. Fausto de Goethe. Estamos haciéndolo como siempre de la mano de Edward Edinger. Lo digo para que quien esté interesado en profundizar en su obra pueda apelar a ella. Tiene una obra no demasiado vasta, pero muy profunda. Sus libros son pequeñitos, como es este también, este que estoy utilizando en este momento, que va trabajando la obra de Fausto de Goethe, la obra de Goethe, Fausto, que como sabemos tiene varias versiones, pero esta de Goethe es la más habitual, se entiende que la más profunda, que tiene más connotaciones. Y este pensamiento junguiano echa una luz muy interesante sobre estos contenidos, que vale la pena recorrer, creo yo. Estuvimos en los programas anteriores justamente profundizando sobre los ires y venires de Fausto y habíamos llegado al punto donde aparece una suerte de perro negro que habíamos dicho que en este drama que nos representa en realidad es la sombra. Es aquella sombra que nos viene a buscar. Normalmente cuando nos inflamos, normalmente cuando nos sentimos súper importantes, súper trascendentes, cuando sentimos que tenemos la vida en la palma de la mano. Esto le pasaba a Fausto, que sentía que con su intelecto podía discernir la esencia de la vida, luego se desengañó. En otro momento, ya previo a esta parte que vamos a retomar ahora, él iba con Wagner, su compañero, un hombre muy sencillo, Wagner, iban caminando por ahí y él empezó a mirar a la gente, a los parroquianos que salían de la iglesia en el domingo de Ramos, o domingo de Resurrección, mejor dicho, y casi como que envidiaba esa situación, como que quería estar en ese lugar tan agradable de estar al solcito, pasándolo bien, hablando del clima y de tonterías. Entonces ahí es donde aparece su sombra, aparece la parte profunda, negada, olvidada, esa parte que él intentó casi diseccionar a través de su intelecto, pero que siempre se le resistió y por eso era su desazón, por eso él se sentía
como que había conseguido mucho, tenía discípulos inclusive, y era muy respetado, pero le faltaba algo. Lo mismo que le pasó a Job, que le faltaba ese algo. Y lo mismo que le pasó a Jesús, que por más que resucitaba muertos, por más que multiplicaba panes, por más que curaba enfermos y exorcizaba a poseídos, él sabía que algo le faltaba y que tenía que ir a la cruz, tenía que ir al encuentro con lo oscuro, tenía que ir al Getsemaní, que significa prensa de aceite de oliva, ahí a donde te prensan, a donde te aplastan, donde sacan lo mejor de ti o lo peor. Entonces, en esta última escena, Fausto se había sentado en su estudio y se puso a leer la Biblia. Y leyó básicamente el Evangelio de Juan, que es el evangelio más místico, más profundo. Y sin embargo, destacaba Edinger, que ya lo hablamos en el programa anterior, que en esa escena él em, concreta lo que ese evangelio dice, porque acuérdese que comienza diciendo en el principio era el verbo y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, toda una cosa trascendental, el verbo, una cosa muy griega, esto del logos, ¿no? Una cosa profunda. Sin embargo, él fue diciendo, eh, se lo parafraseé un poco, ¿no? Eh, en el principio existía el verbo, pero no le agradó, no le agradó. Él dijo, esto lo tengo que profundizar más. Lo cambió por en un principio existía el espíritu. Y después tampoco le gustó y puso en un principio existía la fuerza. Luego acabó diciendo en un principio existía la acción. Y nos dice Edinger que esto de en un principio existía la acción era una manera de bajar a tierra algo muy trascendente. Es como que Fausto sentía la necesidad no de irse a los aires, como quien está en un globo aerostático y empieza a volar cada vez más alto y se separa de la vida. No, por el contrario. Se trataba más que nada de echar lastre, de bajar, de encontrarse con su parte humana. Él necesitaba eso. Acuérdese que el camino de Fausto es contrario, no es el camino cristiano tradicional de niego al cuerpo a través de la austeridad y voy hacia lo sublime, sino por el contrario, es bajar hacia los avernos de la carne y desde ahí, en tal caso, encontrar la redención. Un camino más relacionado con lo gnóstico. Vamos a ver cómo le va. En este fragmento que viene, ya se lo leo, dice, le habla al perro y le dice, pero ¿qué es lo que veo? Esto raya en prodigio. ¿Será ilusión o realidad? ¿Cómo se hincha mi perro? Se levanta con fuerza y hasta ha perdido su primitiva forma. Si habré abierto mi puerta a un fantasma, parece un hipopótamo con sus ojos de fuego y su terrible boca. Desde ahora vas a pertenecerme, porque la llave de Salomón es infalible para semejante aborto infernal. Habíamos dicho que la llave de Salomón es lo que se conoce como la clavícula de Salomón, un grimorio, uno de estos textos que tienen encantamientos y que se basan en abrir portales o puertas hacia entidades espirituales y finalmente controlarlas. Entonces fijémonos cómo Fausto todavía sigue con esa idea de a través de la mente, a través del intelecto, a través de la razón, ¿no? De las palabras, poder conjurar y controlar aquello que está más allá de las palabras. Entonces comenta Edinger, es como si, dice Edinger, Fausto estuviera reescribiendo el Evangelio y al hacerlo ha reactivado un monstruo que ese Evangelio estaba designado para evitar. Es decir, el Evangelio de Juan nos habla de irnos hacia los cielos. Es un Evangelio especialmente trascendentalista porque constantemente está esto de sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, o esto de en el principio era el verbo y el verbo era uno con Dios, o sea, muy de la metafísica, de allá arriba, ¿no? Sin embargo, el hecho de que Fausto lo haya transformado, lo haya variado, abre la puerta. Así que fíjese cómo lo que está planteando aquí Edinger respecto a este fragmento es que cuando
cuando uno deja de volarse hacia lo alto, no tiene otra opción que encontrarse con lo que siempre estuvo aquí. Es decir, a veces los sistemas trascendentalistas que niegan el cuerpo, que buscan la trascendencia, que buscan al espíritu, son en el fondo una especie de protección, como una especie de amuleto totémico que nos protege contra aquello que uno quizá no podría soportar. Acuérdese todas esas figuras terribles de H.P. Lovecraft, ¿no? Esos monstruos deformes que casi no tienen entidad, como el de Alien, por ejemplo, que fue diseñado por creo que era Geiger, ¿no? Su nombre, un alemán. Bueno, todos estos monstruos que son tónicos, que son de la tierra, que son como el Leviatán y el Behemoth, en suma, lo inconsciente. Eso inconsciente es tan potente, tan avasallador, como por ejemplo pasa con Melville y su Moby Dick, ¿no? Esa ballena, y el capitán que constantemente está odiando a la ballena, pero a la vez encantado con la ballena, fascinado, es lo inconsciente. Entonces imagínese que alguien quiere evitar ese contacto con lo inconsciente tan crudo, con el sustrato del ser humano. Bueno, ¿qué hace? Lo conjura a través o lo hechiza a través de un evangelio que te habla de trascender, de irte hacia lo alto. Es como llevar la mente a otro lado. No encontrarte con eso. Es como quien dice, no hables de la muerte porque la llamás. Bueno, aquí Fausto la llamó. Es decir, llamó a la parte profunda. Porque él dijo, en el principio era la acción. O sea, lo bajó a la tierra. Y eso abre la puerta. Decía Jesús, ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Bueno, si uno pone su tesoro en los cielos, ahí va tu corazón también y no ves otra cosa. Y en ese sentido, la religión es una protección. Eso decía Jung. Y está muy bien como, digamos, como tener una casa que te permita guarecerte no sé, de una tormenta. Pero la idea es que si te quedas toda la vida dentro de la casa, nunca vas a seguir el camino. O sea, cuando la tormenta amaine un poco o recupere fuerzas, tenés que salir y tenés que hacer tu camino, si no, nunca llegas a destino. Esto es lo mismo. Se trata de que estas escrituras sirven como maneras ¿no? Como quien usaría, por ejemplo, el tarot como una manera de conjurar, de acotar algo que se te cuestiona o se te plantea como demasiado grande. La vida es demasiado carente de sentido y eso aterra, ¿no? Decía Alan Moore en una imagen que circula ahí por las redes sociales, que no sé si será frase original de él, pero parece que sí. Él dice, algunos hablan de reptilianos, otros hablan de la CIA, otros hablan de los Illuminati, pero la realidad es mucho más aterradora. Nadie está en control. O sea, no hay nadie detrás de todo esto. Por eso, como dice mi amigo Eduardo Vergara Aguilar, filósofo con quien hicimos muchos programas analizando mitos y demás, él dice que la razón por la que estos monstruos de las películas como Alien o La Cosa carecen justamente de forma, no tienen ojos, algunos no aparecen en escena nunca, es porque eso es lo que aterra al ser humano, la falta de forma, el hecho de que el monstruo no tenga nada de humano. Cuando un monstruo tiene algo de humano, bueno, ya lo sentimos más cercano. Por eso, cuando nos vamos a lo trascendente y hablamos de los ángeles y de Dios y de no sé qué, es una manera de sentirnos protegidos. O cuando utilizamos el tarot o utilizamos soportes, ¿no? Es como acotar la realidad y decir, bueno, nos vamos a enfrentar al mundo de la poesía, al mundo del surrealismo, al mundo de los sueños, con una carta de tarot que ahí se vea el significado, el sentido, ¿no? Por lo menos acá lo vemos. Pero si yo te digo, mira, la vida entera es una carta de tarot, la vida entera no está en las páginas de un evangelio, la vida entera es el evangelio, bueno, eso puede ser abrumador.
lo que hizo Fausto fue justamente eso. Dijo la vida entera. En el principio era la acción, dijo. La vida entera es. Entonces, dice Edinger, Fausto ahora eh, recurre a signos mágicos y encantamientos en su lucha con el monstruo. O sea, él ve ese monstruo e intenta, como todo persona haría, conjurarlo, intenta dominarlo. Pero lo inconsciente en realidad no se puede dominar, es algo poderosísimo. Se puede, como digo, mirar a otro lado y hacer de cuenta que es más importante si ganó tu equipo de fútbol o el bar o la película que echan en el cine esta semana. Y hablar de eso, como bien decía don Juan de Castaneda, hacer lo que la gente hace, hace que alinees otra banda ¿cómo le decía él? Otra banda de haces luminosos en el huevo, ¿no? El huevo luminoso de cada ser humano, como si fuera el aura. Decía don Juan que el punto de encaje era como un punto de conciencia. Entonces todo el mundo solía alinear un punto de esa banda de emanaciones eh, más común y corriente. Entonces no alineábamos nunca cosas como la muerte, los elementales, las fuerzas de la naturaleza, esas cosas no, porque nos aterrarían. Entonces Fausto aquí lo que hizo fue mover su punto de encaje. ¿Cómo lo hizo? Abriéndose a la posibilidad, diciendo el verbo en el principio era la acción, decía. Es decir, es una manera de decir que usted tiene ganas de bajar a ese nivel, de enfrentarse de esa manera. Entonces dice, finalmente una transformación ocurre y emerge Mefistófeles. Dice, de detrás de no sé qué cosa, porque Stov, vestido como un erudito, ¿cómo sería? Wandering. Bueno, alguien que va de un lado para el otro. Ahora lo traducimos bien. Acuérdense que estoy constantemente traduciendo del libro que está en inglés, o sea que téngame paciencia. Fausto, dice Edinger, da la vuelta, ¿no? Revierte la tendencia ascética cristiana. Acuérdense que el cristianismo se basa en, tenemos un problema, el problema es, que esto es universal, el problema es, buscamos un algo más, todo ser humano dice, acá hay algo que se nos está quedando pequeño, necesitamos más, ese más, usted lo puede llamar Dios, el silencio, el espíritu. ¿Cómo hacemos? Bueno, tenemos deseos continuamente. Esos deseos me tiran de acá para allá. Deseo de comer, deseo de beber, deseo de dormir, deseo de descansar, deseo de sexo, deseo de lo que sea. Entonces, ¿qué hacemos? El cristianismo dice, cortemos por lo sano, cortemos el cuerpo a través del ascetismo, neguémoslo. Esto también lo hacen otras tradiciones como la budista, la hindú, en general casi todas. Neguemos al cuerpo y de esa manera nos elevaremos al espíritu. Con lo cual uno se evita el encuentro con las cosas estas, las más oscuras. Es decir, resuelve el tema de la vida sin tener que ensuciarse, por así decir. Pero, tarde o temprano aquella parte postergada va a aparecer. Y ese es el problema que tiene el cristianismo, que desde el momento en que niega el cuerpo y busca la trascendencia, aparece lo postergado, que va tomando forma. Fíjese, primero aparece como un perro. Luego ese perro se mimetiza y aparece como Mefistófeles. Antes era el espíritu de la naturaleza, ¿se acuerda? Es decir, la vida se te va presentando cada vez de forma más encarnada a medida que la vas negando más. Entonces dice, Fausto revierte la tendencia ascética cristiana abriéndolo a él mismo a un encuentro con la psique primordial infinita, ¿no? Inmensurable. El encuentro corresponde al tema de la lucha contra el ángel. Se podría encuadrar en ese formato que lo vemos en muchas tradiciones, como por ejemplo Jacob, que peleó contra el ángel, ¿se acuerda? Y que el ángel, como no lo podía vencer, le arrancó el tendón de Aquiles.
y lo dejó cojo toda la vida, obviamente. El ángel, en este caso, es un demonio del infierno, Mefistófeles, porque el ángel obviamente habla de algo que está más allá de nuestro mundo. En este caso proviene de la sombra. La versión clásica de este tema lo encontramos en la lucha de Jacob con el ángel, justamente aquí lo dice. Psicológicamente, luchar contra un ángel puede ser entendido como un esfuerzo de lidiar con una activación de lo inconsciente a través de la imaginación activa, así previniendo una inundación del ego por parte de los contenidos arcaicos. Es decir, psicológicamente dice que cuando uno lucha contra el ángel, contra lo oscuro, está sin quererlo asimilándolo, que es lo que debería ser justamente. Cuando una persona dice, voy a luchar contra el demonio, voy a pelear contra el mal, exorcicemos a fulano, mirá, el espíritu ese, el tipo empieza a sacar espuma por la boca, como en El Exorcista. En última instancia, lo que estamos haciendo, al exorcizar a Juancito, estamos encontrándonos con nuestra propia también parte trascendente pero profunda y oscura, ¿no? Contra esos monstruos elementales, esenciales de la psique. Es decir, estamos bajando al sustrato que hay debajo de todo ser humano. Cuando yo exorcizo a Juancito, estoy tocando el mismo demonio que está debajo de mí. O sea que exorcizar a Juancito es exorcizarme a mí. Y exorcizar no es matar. Fíjese que a los demonios en los exorcismos nunca mueren. Usted no los mata. Simplemente los desarticula, ¿no? Les quita ese poder que están teniendo. Y es el poder que obtienen a través de nuestra inconsciencia. Porque fíjese que cuando usted le pide el nombre, el espíritu demoníaco, digamos, deja de tener poder. Desde el momento en que usted lo nombra. O sea, le pregunta y el tipo dice, me llamo, por ejemplo, dice, Me llamo Azazel. en ese momento se calma todo, porque usted lo concientiza. Entonces se trata siempre de mirarlo. Por eso el acto de exorcizar, que hoy en día sería un fenómeno psicológico que podría ser el análisis psicoanalítico o el análisis de los analistas junguianos, es decir, la terapia, ¿no? Donde usted saca a relucir en un marco, entre comillas, seguro, saca a relucir estos monstruos profundos. Entonces, dice Edinger que psicológicamente luchar contra el ángel puede ser entendido como un esfuerzo de lidiar con la activación de lo inconsciente por medio de la imaginación activa, ¿no? Que es una técnica que en algún momento contaremos de clásica de Jung, es quizá la más importante, que sirve para trabajar temas de la psique. Dice, el Dios aparece primero, no el Dios, el demonio, aparece primero en una forma hostil, contra la cual el héroe tiene que luchar. Esto en todos los mitos ocurre de esta manera. Primero de una forma hostil. Esto va en la línea de la violencia que tiene el dinamismo inconsciente. O sea, cuando usted abre esa puerta, no vaya a esperar que aparezca Heidi, ¿no? O un pitufo. No, va a aparecer una cosa brutal. De la misma manera que cuando Dios se le manifiesta a Job, se le manifiesta como un torbellino, como un tornado, un huracán, como una fuerza bestial. Inclusive a Elías, cuando está en el desierto y se le aparece Dios, se le aparece primero como eso, como un torbellino, después como una tormenta, después como así tipo granizo y finalmente como una brisa muy suave. Pero primero se le manifiesta de esas formas. Porque imagínense que usted es la persona que vive una vida común, ¿no? Habitual, como era Castaneda antes de conocer a Don Juan. Si por primera vez te abren la puerta de eso, ¿qué te parece que vas a sentir? Sentís que el mundo se te viene abajo. O sea, acabas de abrirle la puerta a algo que nunca en tu vida habías visto, no tenés herramientas para lidiar con ello, es demasiado, es una cosa abrumadora. Bueno,
eh, va a llevar tiempo hasta que te acostumbres a eso y se vaya volviendo algo más amable. De esta manera, dice, el Dios, o sea, esa presencia profunda de lo inconsciente, se manifiesta a sí mismo en esta forma que debe ser sobrepasada, que debe ser trascendida. La lucha tiene un paralelo en la lucha de Jacob con el ángel. Dice, eh, el, el- la lucha instintiva entonces se vuelve una experiencia de divinidad. O sea, la lucha contra lo instintivo se vuelve una experiencia de divinidad. No, siempre y cuando el ser humano no sucumba a ella y la siga ciegamente. Es decir, fíjese cómo funciona. Normalmente los instintos los tenemos como velados. Todos tenemos instintos, pero hacemos de cuenta que no. Hacemos de cuenta que vivimos en un mundo racional, que todo lo tenemos controlado, que si alguna cosa se nos descontrola un poquito, decimos que tenemos algún vicio, ¿no? Como el vicio de fumar, el vicio de comer, el vicio sexual, el vicio de apostar. Y enseguida intentamos como ocultarlo o tratarlo o decir que no es para tanto y demás. Pero hay una tendencia instintiva y sabemos que no la controlamos. Es decir, los deseos son muy de base, muy de base. Son cosas que uno realmente no controla. Se convence que sí. Se convence que uno deja de fumar cuando quiere, que uno la sexualidad la controla, que no tiene adicción a nada, pero en realidad todo eso es potentísimo. Entonces dice que la lucha contra ese instinto se vuelve una experiencia de divinidad. O sea, luchar contra eso, abrirle la puerta a eso, mirarlo a la cara, ¿no? Es necesario. No decir, yo no soy alcohólico, yo no soy adicto a no sé qué, a mí no me pasa. No, no, al revés. Enfrentarte, intentar en un primera instancia controlarlo, ¿no? Pero dice, mientras uno no sucumba y lo siga ciegamente. Porque si uno sigue ciegamente al instinto, es decir, lo cumple sin nunca cuestionarse nada, el instinto está funcionando de manera inconsciente. O sea, seguís igual de adicto que siempre, pero no te enterás. Entonces la idea es enterarte. Eso genera una tensión y esa tensión te permite conocerlo, conocer lo que estás teniendo. Em, Dice, en lugar de eso lo que conviene es defender su humanidad en contra de la naturaleza animal del poder divino. Esto, dice Jung, es una cosa aterradora. em, no, dice, Jung dice, es una experiencia aterradora esto de caer en manos del Dios viviente. Entonces, está proponiendo Jung que uno debería vivir una vida donde se dé la vuelta, se enfrente a sus propias pasiones. Ese enfrentamiento va a sonar a lucha, a que uno intenta como modificarlo, cosa que es imposible. Se trata de mirarlo, de mirarlo. Normalmente funciona igual, está funcionando por debajo. Todos nosotros somos guiados por esas pulsiones inconscientes y no nos enteramos. La idea es que lo mires, que lo observes. Por eso, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos funciona como primer paso con el reconocimiento. Reconocer que eso es así es el principio de la curación, porque te estás mirando a la cara eso, estás reconociendo, y eso implica una lucha, la lucha de voy a dejar de hacerlo inconscientemente, ahora lo voy a hacer conscientemente si quiero hacerlo, y al hacerlo conscientemente, eh, me empiezo a dar cuenta de que hay una presencia más grande que yo haciéndose cargo de todo esto, lo cual es aterrador, porque hasta ahora yo creía que yo manejaba mi vida, que yo decidía cuándo comer y cuándo no, cuándo fumar y cuándo no. Ahora me doy cuenta que hay algo que me controla. Entonces, ese enfrentamiento con eso, fíjese cuántos exorcistas hay. Pocos. Porque a todos nos gusta la parte bonita de que soy el cura que hago la misa y que todos los niños cantan y demás. Pero ¿quién se quiere enfrentar a eso? Pocos. Ahora llévelo a su vida cotidiana. ¿Quién realmente, más allá de tener ganas de beber y beber, quién quiere mirar a la cara a esa fuerza que me lleva a beber?
¿Quién quiere darse la vuelta y enfrentarse al Minotauro? Nadie, nadie. Porque es aterrador, no aterrador lo que encontrás, sino aterrador darse cuenta de que lo que uno creía estar haciendo voluntariamente no era voluntario. Había algo que te estaba manejando. Es como si te empezaras a dar cuenta de que hay espíritus o demonios que te estaban poseyendo desde el principio. Y te hacías el sota, por así decirlo. Estabas mirando para otro lado para no complicarte la vida. Pero si empezás a mirar, como quien dice, voy a ponerme a ver, por ejemplo, decir, mira, ¿sabes qué? Estoy con esto de las conspiraciones. La CIA nos controla. Estoy empezando a investigar y se me abrió otro mundo, la verdad. Ahora me doy cuenta que lo que creía no era para nada así, ¿viste? Como Matrix. o, o están vivos, esas películas donde los tipos empiezan a ver todo y la vida nunca vuelve a ser igual. Es eso, cuando empezás a ver la vida y lo que maneja la vida de fondo, uno se empieza a dar cuenta de que uno es un títere, que uno es una marioneta entre fuerzas divinas y demoníacas, en el sentido de que hay arquetipos que suenan a demoníacos sencillamente porque son de ese estilo, de esa índole, superpoderosos y que tienen que ver con emociones muy o con pulsiones muy corporales, y otros que los catalogamos de bonitos porque son más místicos y tienen que ver con la paz. Pero en realidad somos el campo de batalla de esas fuerzas. Somos la gran lucha de las, por así decir, de las fuerzas del bien, por intentar crear una atalaya fuerte que pueda soportar el reencuentro necesario con el mal para incorporarlo, que es el caos. Tiene que incorporarse, pero si no crea uno una atalaya fuerte, en el momento de acercarse al caos, todo se vuelve caos. Y la vida no quiere eso. La vida quiere orden, pequeñas islas de orden en un mar de caos. Te recuerdo que nuestro programa carece de sustento económico externo y si quiere colaborar con él, cosa muy necesaria, para poder, sobre todo, hacer compra de bibliografía para nutrir al programa y material electrónico siempre necesario, puede hacerlo escribiéndome a pablojorgeveloso@gmail.com. Le pasaré la cuenta de PayPal o la bancaria según donde viva y a través de ello puede hacer su aporte. No importa si es pequeño, mediano, grande, cualquier cosa va a servir porque tiene que ver con esta compra de material bibliográfico. Desde ya, muchas gracias por ello. Continuamos entonces. Dice, ahora vamos a ver... perdón, sigue Edinger. Dice, a través de los esfuerzos, de sus esfuerzos, a través de los esfuerzos de Fausto, el perro negro se transforma en Mefistófeles. Esto es, se activa el contenido inconsciente que ha sido humanizado hasta cierto punto y se vuelve disponible para el diálogo personal. O sea, fíjese, en lugar de que usted ni se entere de cuáles son sus pulsiones y que trate de olvidárselas alineando una banda de emanaciones del huevo luminoso, como diría don Juan, que tengan que ver con trabajar, comer, dormir, ir al cine, pasarlo bien, hablar del clima. Eso hace que usted sea presa de sus pulsiones, pero no se entere. O sea, nunca se tenga que enfrentar con un demonio. Sencillamente porque lo está evitando, lo está dibujando, lo está como tapando, lo está disfrazando de otra cosa. Pero aquí Fausto, ¿se acuerda con esto de la redefinición del Evangelio de Juan? Decidió que no, que se va a enfrentar. Él quiere bajar a la tierra, quiere ver lo que hay, le interesa. Por lo tanto, empieza a tener un diálogo. Este diálogo lo hace con mediadores, por ejemplo, un grimorio, el grimorio de Salomón, ¿no es cierto? La clavícula de Salomón le permite tener una especie de comunicación a la vez con protección. No la protección ya del cristianismo, que es la de lo niego todo y me voy al cielo, sino la protección de los grimorios, que sería equivalente a un sacerdote exorcista, a alguien que sí se enfrenta a esas cosas, ¿no? Como el famoso padre Amort, que murió hace poco. Que más allá de todo lo que usted ve alrededor y que le parezca muy anacrónico, muy arcaico, muy lleno de creencias supersticiosas, mire lo que hay detrás.
Y lo que hay detrás es esto, es un diálogo con lo inconsciente. Ese Padre Amor estaba dialogando con lo inconsciente, se lo vuelvo a repetir, no solamente en la persona, en él, a través de la persona. Y todos los que están presentes en la habitación cuando se exorciza a alguien están al mismo tiempo dialogando con su propio inconsciente y por lo tanto incorporándolo. ¿Por medio de qué? Por medio de un grimorio, por medio de un hechizo, por medio de un... Entonces aparece, no sé, la oración de San Benito, Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, va de retro satana, nuncan sua de mi vanas sum malaqua elibas, ipse venena vivas. Es decir, esa oración de San Benito o cualquier otra que cumpla esa función, por ejemplo, Sante Micael Arcángele, Deféndenos Imprelio, ahora no me acuerdo, en latín normalmente, en estos idiomas antiguos, griego, latín, que son importantes porque hablan, como decía Jung, el lenguaje de lo inconsciente son estas lenguas, el sánscrito, el latín, el griego, son como lenguas que no son tan literales, son lenguas más como volátiles, ¿no? Lenguas que tocan fibras más profundas. Entonces, el sacerdote utiliza esos medios, no va así, cara a cara, cuerpo a cuerpo, porque sería mucho, sería destruido. No estaría él tan habituado a encontrarse con esos aspectos humanos como para enfrentarse cara a cara. Sí lo haría, sí lo hace a través de intermediarios, como son estos, entre comillas, grimorios. Como decía antes, el tarot puede ser una manera de hacer lo mismo, de enfrentarse al sinsentido de la existencia, a través de algo que todavía tiene sentido, como el tarot, por ejemplo, tiene un sentido, pero a la vez es un sentido sin sentido, es un sentido muy vago. Es como si yo tuviera una carta que tuviera la imagen de un sueño y con esa imagen de sueño pudiera acercarme a un mundo de sueños, como es el mundo de los demonios, el mundo inconsciente. Estoy hablando el mismo lenguaje, pero todavía tiene algo de mi lenguaje. Por lo tanto, es esa carta de tarot, o ese evangelio, o esa oración de San Benito, todavía tiene algo de mi mundo coherente, pero a la vez con eso me estoy adentrando en el mundo incoherente, ¿no? Porque ese grimorio tiene la ventaja de tener algo de las dos cosas. Un mantra hindú, ¿no? Usted dice, por ejemplo, Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityor Mukshi Yamamritat. Ese mantra que tiene que ver con un tema de liberación y esa Shiva, no acaba de ser racional. Cualquier oración no es racional. Entonces, o sea, tiene algo de racional porque tiene un lenguaje, tiene una estructura, pero a la vez tiene elementos que no acaban de ser concretos, que alguien diría son supersticiosos, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver con entidades y con espíritus y con seres, ¿no? Entonces, se trata de eso. Esto es lo que hacía Fausto. Y por eso es esa energía que primero fue la fuerza de la naturaleza, luego se convirtió en perro y finalmente en Mefistófeles. Y ahora él puede dialogar. Eso es lo importante, poder dialogar con lo inconsciente. Tener usted un sueño y poder hablar con los personajes de su sueño y preguntarles, ¿vos por qué apareciste en mi sueño, escalera? Por ejemplo, una escalera que hubiera aparecido. ¿Qué pretendes de mí? ¿Por qué sos color verde y no roja? Eso es dialogar con los elementos de un sueño. De la misma manera, a través de la imaginación activa, que como les decía es una técnica muy clásica de la psicología junguiana, que no es más que simplemente relajarse y dejar que emerjan símbolos o figuras o lo que sea y dialogar con ellos. Entonces, se dialoga con eso desde un marco todavía controlado, como es el marco de vamos a hacer la imaginación activa. Bueno, Fausto lo hizo en un marco de su época, en un marco clásico, que es a través de lo religioso, con un grimorio, el de Salomón, y empezó a dialogar con lo inconsciente, y por eso lo inconsciente fue tomando forma humana, es decir, una forma dialogal. Probablemente Fausto se transformó lo suficiente también, se
desestructuró lo suficiente y por otro lado lo inconsciente asumió un poco de forma humana, las dos cosas. Es como cuando don Juan hablaba de los seres elementales que tomaban forma humana y se conectaban con el brujo, pero que en realidad en el fondo no tenían forma, sino que asumían la forma gracias a la energía del brujo. Bueno, una cosa por el estilo. Entonces, dialogar con lo inconsciente es empezar a darle forma, empezar a que tenga estructura, a que tenga coherencia como para poder, lo suficiente como para poder charlar con eso. Dice, la lucha con el ángel, dice Edinger, no está acabada. De hecho, continúa a través de todo el drama, de toda la obra de Fausto, avanzando y retrocediendo, ¿no?, hacia adelante y hacia atrás, en una lucha del instinto, ¿no?, o contra el instinto, y una experiencia de la divinidad. O sea, hay un medirse continuamente con lo instintivo, porque fíjese que Fausto se va a enamorar instintivamente de Gretchen y eso va a llevar a cosas trágicas. O sea, no está Fausto diciendo me corto, me capo, como hizo Orígenes, por ejemplo, de Alejandría, que se cortó los testículos para no tener hormonas y no desear nada. A partir de ese momento no le interesó ni una mujer, ni un hombre, ni nada. O sea, no tenía hormonas. Entonces, no es eso el camino de Fausto, ni el camino del gnosticismo. Ese es el camino, en tal caso, cristiano clásico. Austeridad, y también cristiano, digo, y budista, y musulmán, o de la mayoría de las religiones que buscan romper con el cuerpo. Aunque algunas tengan más permisos que otras, por ejemplo, la islámica tiene mucho más permiso de disfrutar, como también la judía, pero en el fondo hay esto de que se trata de aquello otro, ¿no? Como me inmolo como un mártir para alcanzar el paraíso donde verdaderamente se vive y no aquí. Bueno, Fausto está diciendo, no, vamos a profundizar y vamos a encontrar el kit de la cuestión, pero desde aquí, desde abajo. Entonces dice, en el proceso de la imaginación activa, tan pronto como una figura definida cristaliza a raíz de lo inconsciente, es aconsejable preguntarle su nombre. O sea, en el acto de la imaginación activa que propone Jung, usted se sienta o se tumba y cierra los ojos y deja que cualquier imagen venga. No la provoca, no es una visualización, es una imaginación. O sea, usted deja que la imagen aparezca. Cuando aparece lo que sea que aparezca, dice Edinger, es conveniente preguntarle su nombre. Y esto es lo que hace Fausto. Mefistófeles como que pilotea la cuestión, ¿no? Es decir, intenta no decirle su nombre, de hecho, nunca se identifica a sí mismo por su nombre. El nombre deriva de la leyenda original de Fausto. De acuerdo al diccionario inglés de Oxford, el nombre aparece primero en el libro alemán de Fausto de 1587 llamado Mefostófiles, y es de desconocido origen, ¿no? Es decir, el personaje en toda la obra no revela su nombre. ¿Por qué es importante pedirle el nombre? Porque es una forma de traerlo a nuestro mundo. Acuérdese de darle más forma, de que si usted le puede poner nombre, vio cuando va a Alcohólicos Anónimos, una de las primeras cosas que tiene que reconocer es, soy alcohólico. O sea, tengo un problema. Ponerle nombre a la cosa, no decir, bueno, yo a veces me da ganas, pero yo lo controlo, no pasa nada, yo no soy nada en particular, no me pongan rótulos. No, se trata de definir. Entonces uno ve lo inconsciente, uno se encuentra con algo en el sueño y después en la vigilia lo recuerda, y la idea es preguntarle a eso que apareció en el sueño, ¿quién eres? ¿Por qué apareciste? ¿Qué buscas? ¿Qué necesitas? Entonces se establece un diálogo. Es lo que hizo Job. Job le preguntó a Dios, ¿por qué me haces esto? Ahí estableció un diálogo. Fíjese que los amigos de Job le decían, esto te pasa porque habrás metido la pata tú, te portaste mal y Dios te está castigando. La esposa de Job le decía, maldice y muérete. Es decir, había una especie de no dialogues con Dios, déjalo en paz. Es decir, o metiste la pata a vos, le decían los amigos,
o maldecilo y morite y punto. No, Job elige dialogar, elige preguntarle a Dios por qué. Y eso obliga a Dios a tomar forma, primero como un torbellino y después se calma, para hablar con Job. Y ahí se establece un diálogo y ahí los dos cambian. Y esa es la idea. Fíjese cómo cambió Dios gracias a la pregunta de Job, porque lo obligó a replanteárselo, que la respuesta que le dio Dios es, dice Jung, Cristo. Es el nacimiento de Jesucristo. Es decir, es tener que encarnarse en la tierra, en el hombre, para resolver la gran dicotomía que tenía Dios, que era, si soy tan bueno como creo ser y tan justo, ¿por qué estoy torturando a un tipo llamado Job? Que es lo que me está preguntando. ¿Por qué le hago daño si soy tan bueno? O sea, es como si alguien me preguntara a mí, me dijera, Pablo, así, Pablo, ¿por qué me estás maltratando vos? ¿Por qué me pegas todos los días? Y claro, si yo pregono por ahí que soy súper bueno, que este tipo me haga esta pregunta es terrible, porque ¿cómo hago cuadrar yo mi imagen de bondad con lo que esta persona me está diciendo que hago? No cuadra, hace agua. Esto me enfrenta a mí, me confronta con algo que no quería ver, y es que estoy actuando de manera dañina. Entonces, tengo que resolverlo. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, tengo que meterme hasta el fondo en el lodo para ver cómo dirimo esta cuestión. Bueno, eso hace Dios y encarna en Jesucristo. Y luego del Pentecostés encarna, desciende el Espíritu Santo, encarna el mismo dilema en todos los seres humanos. O sea, baja del todo a la vida cotidiana. Usted y yo, que dice Jung que esta bajada ocurre con fuerza a partir de el Renacimiento, que es cuando el hombre intenta controlarlo todo, ¿no? Y ahí aparece el mal con toda su fuerza queriendo manifestarse, cosa buenísima, justamente. La idea era esa, que viniera la otra parte, la parte que Dios había dejado fuera, que no entendía por qué, no le cuadraban los números. Entonces dice Edinger, de todas maneras, podemos decir que esta palabra Mefistófeles puede derivar del latín mefitis, una exhalación de la tierra, más el griego filia, que significa amor. Entonces Mefistófeles podría significar algo así como amor por las emanaciones sulfurosas del infierno, ¿no? Como que la tierra emana una cosa sulfurosa, ¿no? Como con olor a podrido así del infierno, y, y filia, amor. Entonces es mefistofilia, ¿no? Es el mefitis, es esa exhalación, y filia, amor. Amor por el mefitis, Mefistófeles. Es una cosa interesante porque el propio nombre Mefistófeles está proponiendo que uno debe amar a esa parte profunda. Ya he comentado que había una serie que, de estas que salen televisivas, que se llamaba El Exorcista, ¿no? Es como si fuera la continuación de la película. Y hay una escena donde los sacerdotes exorcistas, que son los protagonistas, van a un convento y ven una cuestión muy rara, que es una monja que era la madre superiora de su comunidad, y con otras monjas trabajan sobre unos poseídos, pero en lugar de gritarles, pegarles o decirle dime tu nombre y no sé qué, lo que hacen es lo tienen atado con una cadena en el medio, forman un círculo alrededor de él, la cadena es para que no se escape, y todas las monjas rezan, y esta monja, la madre superiora, se acerca al poseído y le dice que lo ama, pero no al poseído Roberto, no sé, Pérez. No, 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 al diablo. O sea, al espíritu. Le dice que lo ama, lo abraza, le dice que se relaje, que no pasa nada, que esté tranquilo. Es decir, empieza a amar a las emanaciones sulfurosas del infierno. Amar a las emanaciones sulfurosas del infierno. Imagínese usted abrazando a su miedo, abrazando a su adicción, abrazando a su angustia. Ya no es intentar matarlo o intentar hacer de cuenta que no pasa nada, que es peor, sino que ahora es abrazarlo, amarlo.
Dice Edinger, aunque no da su nombre, aunque no haya dado su nombre, él replica a esa pregunta, Mefistófeles, replica de esta manera. Dice, una parte de aquella fuerza que siempre quiere el mal y que obra el bien. Cuando le pregunta, dime quién eres, Fausto le dice, con todo dime quién eres. Y Mefistófeles dice, una parte de aquella fuerza que siempre quiere el mal y que siempre obra el bien. Muy enigmático. Más tarde, y aquí continúa un poquito más. A ver, aquí. ¿Qué significa ese enigma?, le pregunta Fausto. Dice, soy el espíritu que lo niega todo, y no sin motivo, porque todo cuanto existe en el mundo debiera arruinarse, y sería aún mejor que no existiese nada. Para mí no hay más elemento que el que vosotros conocéis con los nombres de mal, destrucción y pecado. Esto es lo que le dice Mefistófeles. Le está diciendo, soy aquella fuerza de caos. Soy esa Sofía original que jugaba justamente, caos, juega, pero que como, al igual que Fausto, primero se encontró con la fuerza de la naturaleza, después se transformó en perro y finalmente en Mefistófeles, cuando usted tiene la fuerza de jugar y no le da ni la hora, o sea, la olvida, esa fuerza va tomando otras caras, ¿no?, para llamarle su atención. Y esas otras caras son las caras del caos y, como dice Mefistófeles, de la negación, de generar la absoluta ausencia de todo, ¿no? Por eso el bien es crear islas de orden en un mar de caos. Como la vida quiere que exista algo, que exista estructura, apuntar al bien es apuntar a crear estas estructuras, ¿no? Por eso la idea de fortalecerse antes de la batalla con el mal. Pero la batalla con el mal es una batalla de integración, no de destrucción. El mal no se destruye. Fíjese que en el Apocalipsis tampoco muere el mal. El diablo no muere. Más tarde, dice Edinger, él revela su completa identidad cuando él escribe en el libro del estudiante, serás como Dios, conociendo el bien y el mal, y agrega, siguiendo el antiguo texto y mi relación, la serpiente, tu misma semejanza con Dios te permitirá no sé qué del terremoto. Esa parte no la tengo, no la busqué. No sé, no la quiero buscar ahora para no perder tiempo. Entonces dice, esto es una referencia a Génesis 3.5. Lo vamos a buscar. Génesis 3.5. Busquemos mejor entonces eso. A ver, deme un momento. Génesis 3.5. A ver qué dice. Primer libro de la Biblia es el Génesis 3.5. Dice, es que Dios sabe muy bien que el día que comiereis de él se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Entonces, por eso dice, siguiendo el antiguo texto y mi relación con la serpiente, esta la que tentaba, tu misma semejanza con Dios te hará poderoso. Esta referencia es a Génesis 3.5, donde la serpiente tienta a Eva a comer de la fruta prohibida. ¿Cuál es el sentido entonces de Mefistófeles hacia quien Fausto está vinculando su destino, ¿no? Primero que todo, dice, él es el espíritu de la negación. El eterno no de Carlyle y el principio del héroe, del héroe desafiante, ejemplificado por el Lucifer de Milton, ¿no?, en El Paraíso Perdido. Él es el poder, el principio poderoso en el cual la misma existencia del ego está basada. Decir no es el principio de la separación alquímica, ¿no?, la separatio. El no, acuérdese, la vida es no. Si yo digo sí, no hay vida, porque si yo digo sí, me abro, y si me abro, no hay Pablo. Porque, por ejemplo, yo me abriría y todos entrarían en mí, y si los otros también dicen sí, seríamos toda la misma masa informe.
Pero cuando yo digo no y creo una barrera separadora, separo lo que está fuera de lo que está dentro. O digo no, este libro es mío. O no, este coche es mío, esta casa es mía, esto es mío, ¿no? Esta es mi pareja, ¿no? Eso, el no crea la vida. Si yo digo, no pasa nada, esto es de todos, todo es de todos, no hay yo, no hay yo. Entonces, la base del ego es el no. Entonces, decir no es el primario acto de separatio, el cual establece al ego como el árbitro de su propia existencia. El ego es el que dice no, el que sabe decir no. Es el pecado original que genera la conciencia original. O sea, para que un bebé pueda empezar a ser consciente, necesita separar, ¿no? Conciencia. La palabra ciencia viene justamente de separar. Entonces el bebé separa ¿qué? Se separa a sí mismo de su mamá. Hasta los primeros momentos, en los primeros momentos el bebé siente que es la teta que está bebiendo, ¿no? No conoce diferencia. Después empieza a darse cuenta que no, que a veces mamá se la da, a veces no. Si él se hace pis, de repente se la niega. Entonces empieza a notar que la teta no es él, es otra cosa, es una otredad. Eso es un no. Ahí aprende el primer no. Y empieza a aprender a decir él también no. No quiero comer, no esto, no lo otro. Si usted tiene una pareja que hace exactamente lo que usted le pide, no tiene una pareja, está con usted. En cambio, si esa persona le dice, no, esto no quiero, esta película no quiero ver, a este lugar no quiero ir, bueno, empieza a ver un otro en su vida. Y eso es lo interesante. Eso es el ego. Cuando hay un otro, hay diálogo. Cuando no hay otro, no hay diálogo. Por eso en los Upanishad dice, Yajnavalkya le dice a Maitreyi, le dice, cuando no hay otro, no hay miedo. Cuando no se ve a otro, no se escucha a otro, no se piensa a otro, no hay miedo, no hay muerte. En cambio, no hay muerte, no hay miedo. Cuando se piensa a otro, cuando se huele a otro, cuando se siente a otro, cuando se habla con otro, hay miedo. Entonces, el miedo es el miedo que el otro te coma, el otro te avance. Por eso tiene que haber un no previo para que esto pase. Si yo digo todo que sí, no hay miedo, pero tampoco hay yo. Entonces, todos los caminos trascendentalistas que dicen, digamos sí, todo que sí, bueno, disuelven el ego, disuelven el yo, pero la vida quiere ego. Ese es el dilema clave. La vida quiere un yo, porque si no sería tan fácil como hacer como Orígenes, nos capamos, no tenemos más deseos de ningún tipo y nos volvemos todos una especie de ángeles. Pero la vida parece no querer eso. La vida quiere que el gusanito sea distinto al arbolito y el arbolito distinto a la piedrita y la piedrita distinta al león y el león distinto al rinoceronte. Quiere que haya diferencias y que dialoguen o se enfrenten entre sí. Si no, no habría toda esta pluralidad de seres. Sería todo una especie de masa informe que jamás tomaría forma de nada. Este hecho está indicado por la referencia de comer la fruta prohibida, donde se dice, serán ustedes como Dios conociendo el bien y el mal. Hasta aquí vamos a ver hoy, vamos a continuar en la siguiente ocasión con este drama de Fausto tan interesante. Le recuerdo, ahora en estos 2 minutos que nos quedan, está mi libro en Amazon, formato digital y papel, se puede conseguir, Sadhana al Camino Interior. También están los cursos que doy siempre. Para ello pueden escribirme a pablojorgeveloso@gmail.com por información. Son cursos el tema puede ser un tema propuesto por el propio oyente que quiera trabajar un tema, dentro de los que ya se ve que en los programas voy volcando. Pero también los más clásicos que doy son curso de tarot, curso de astrología, con un enfoque justamente profundo. También está el reordenamiento vital, que son encuentros, todo esto es por Skype, individualmente, tanto los cursos como el reordenamiento, 1 hora, hora 20 de duración, donde en el caso del reordenamiento, el consultante plantea un tema que le aqueje, un tema de su vida personal, y lo vamos trabajando no a través del consejo de mi parte, sino a través de las preguntas más que nada de mi parte, que permiten ir aclarando ese tema, abriéndolo, echando luz para que
quien consulta pueda tomar entonces decisiones más claras y acertadas. Vamos a nuestra cortina de despedida, que ya estamos en la hora. Soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, damocleanos! La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, damocleanos!